Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forman. Continuamos con el fanfic de Harry Potter en Game of Thrones capítulo 23 y 24. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 23. Criando dragones y ejércitos, jadeos y chillidos de sorpresa. Suspiré y esperé la inevitable avalancha de preguntas mientras sostenía un pequeño trozo de carne sobre mi hombro derecho. Inmediatamente, la carne ofrecida fue arrebatada y devorada por mi nueva compañera, una cría de dragón llamada Hestie. Sus escamas azules brillaban bajo la luz de la mañana que se filtraba en el gran salón de Invernalia mientras Hestie me empujaba el hombro y su cola apuntaba hacia mi regazo. Sonreí y le hice caso. Un dragón. Arya fue la primera en decir, poniéndose de pie en su silla e inclinándose hacia adelante para verlo mejor. Lady Catelyn no la reprendió, estaba demasiado sorprendida como para poder articular palabra alguna. ¿De dónde lo sacaste? Encontré su huevo en el camino hacia aquí, respondí tranquilamente, dándole a Hestie otro trozo de carne. La incubé anoche. Bran parecía estar debatiendo entre mirarme con ira y mirar al dragón con asombro. Mi mirada se cruzó con la suya y él miró hacia otro lado. Supongo que todavía me culpaba por no curar a su padre. ¿Puedo tocarla?, preguntó Arya emocionada. No creo que sea una buena idea, sonreí en tono de disculpa antes de que Catelyn pudiera gritar que no. Tal vez si se acostumbra más a ti. Pasaron unos momentos y luego, ¿quién eres tú?, preguntó Rab lentamente. La emoción de todos se calmó ante la pregunta capciosa, y me lamí los labios repentinamente secos mientras nos miraban preocupados. Este sería el momento decisivo de mi audaz decisión. Jon y yo habíamos discutido extensamente sobre lo que debíamos hacer con la nueva incorporación a mi pequeña familia. Jon había dicho que debíamos esconderla, por si aún quedaba algún odio persistente hacia cualquier cosa Targaryen. Después de todo, el rey loco Eris Targaryen había quemado a Lord Rickard Stark y a su hijo Brandon hasta la muerte, causando indirectamente la muerte de Lyanna Stark, así como de innumerables personas más en los 7 reinos. Y Jon tenía razón, así que le di una salida, una forma de evitar cualquier estigma que pudiera cargar sobre mí después de revelar este secreto. Le dije que podía actuar tan sorprendido como el resto, eliminando así cualquier mala acción de su parte. Jon se negó de inmediato, visiblemente molesto ante la idea de traicionarme. No voy a mentir, fue realmente reconfortante ver ese tipo de devoción y confianza. Le sonreí y le dije por qué era mejor revelar la existencia de Hestie lo antes posible. Cuanto más tiempo mantuviera esto en secreto para todos, y con magia, pensé que podría hacerlo al menos durante unos meses antes de que Hestie se volviera demasiado grande y poderosa para que mi magia la ocultara de manera efectiva. Peor se sentirían ellos por la traición. De esta manera demostraría que confié en ellos y les conté este secreto. Y por eso caminé por la mayor parte de Invernalia, con Hestie en mi hombro, grinando fuerte y orgullosa mientras los residentes se turnaban para quedarse boquiabiertos y jadear de sorpresa ante la vista. Incluso hubo algunos gritos de sorpresa mezclados con miedo. Pero nadie se atrevió a atacar al pequeño, mi ardiente mirada esmeralda los dejó a todos en el lugar. El hecho de que un rayo saliera volando de mi cuerpo, quemando la tierra a mi alrededor con facilidad, así como mi espada negra que exudaba una luz oscura impía también ayudó. Por un centavo, por una libra, pensé tristemente en ese momento. Miré a Arab fijamente durante unos segundos, diciéndole sin palabras que cualquier ataque a mi nuevo compañero sería interpretado como un ataque a mí. No le gustarían las consecuencias. Desciendo de los antiguos y nobles señores dragón de Valyria. Era mentira, pero no había nadie que pudiera refutar mi afirmación. Hay una razón por la que soy capaz de hacer magia, y hay una razón por la que pude forjar mi espada mágica. Ningún hombre común podría hacer estas cosas. Los ojos de Rab se abrieron ante esa afirmación. ¿Eres descendiente de Targaryen?, dijo Lady Catelyn consternada. Volví la mirada hacia ella y negué con la cabeza. Los Targaryen eran una de las familias de los señores dragón, pero estaban lejos de ser las más poderosas. Hice una pausa por un segundo, antes de continuar. No, si las historias de mis padres eran ciertas, entonces soy descendiente de un hombre llamado Urión. Había sobrevivido a la perdición e intentó recuperar sus tierras. Creo que se declaró a sí mismo emperador de Valyria. ¿Qué le pasó?, preguntó Arya. Se cree que murió en la península de Valyria, dije con tranquilidad. Tomó su dragón y un ejército entero y se dirigió a Valyria, o lo que quedaba de ella. Nunca regresaron. ¿Y tú eres su descendiente?, preguntó Rab, un poco dubitativo. Hasta donde yo sé, sí, dije encogiéndome de hombros.
Pensé que era una idea extravagante por parte de mis padres y la descarté de plano, hasta que hice eclosionar este huevo y obtuve a la pequeña Hestie aquí. ¿Ese es su nombre?, preguntó Arya con una sonrisa. La atmósfera se aligeró un poco. Sí, levanté un poco a Hestie, que me gritó por la interrupción de su comida. Le devolví la mirada con severidad y le dije entre dientes: nada de eso, pequeña. Ella se detuvo, inclinó la cabeza y regresó a su comida. Descubrir que la lengua Parcel me permitía hablar con dragones también fue bastante conveniente. Volví mi mirada hacia Rab. Entonces, ¿qué deseas hacer ahora?, pregunté sin rodeos. Sé que prometí ayudarte contra los Lannister. Los Stark fruncieron el ceño al oír el nombre, pero si sientes que mi presencia obstaculizará tus esfuerzos, lo entiendo. Y lo hice. ¿Obstaculizar mis esfuerzos?, repitió Rab en silencio. Curaste a Bran. Te aseguraste de que se hiciera justicia a quienes lo atacaron. Tú y Jon salvaron a Sansa y Arya, ayudaron a que el cuerpo de nuestro padre regresara a Invernalia, así como la espada de nuestra familia, Hielo. Rab hizo una pausa para asimilar todo eso. Noté que Bran también asimilaba sus palabras y me dirigía una mirada indescifrable. Al menos era mejor que el resentimiento velado que me había mostrado antes. ¿En qué exactamente me has estorbado?, preguntó Rab, luciendo ligeramente divertido. Porque ahora tienes un dragón. Aunque lo que me has mostrado es desconcertante, no has hecho más que el bien a mi familia, Harry. Solo un montón de basura deshonrosa te rechazaría, después de todo lo que has hecho. Me animé y sonreí. Estaba a punto de decir algo, antes de que Hestie trinara cariñosamente, subiéndose a mi hombro una vez más, antes de alternar entre mirar a Viento Gris y a Fantasma, que estaban de pie junto a Rab y Jon respectivamente, como si fueran las criaturas más interesantes del mundo. Los grandes lobos huargos se acercaron a mí y devolvieron la mirada a la cría con el mismo interés. Sentí que sus garras agarraban mi indestructible camisa con un poco más de fuerza mientras se acurrucaba más cerca de mí. Sonreí y la aparté con delicadeza de mi hombro para ponerla en mi regazo en un abrazo protector. Mira, les tiene miedo. Párrafo está bien, Hestie. Párrafo, le susurré a la pequeña y ella me miró con miedo. Esmeralda se encontró con Esmeralda. Párrafo, no dejaré que nada te lastime. No mientras esté viva. Párrafo, eso pareció funcionar, ya que Hestie se arrastró hasta el costado del asiento y asomó la cabeza para ver a los dos grandes lobos huargos que todavía la miraban. Chilló con cuidado. Nerviosamente, Viento Gris se alejó, aparentemente perdiendo el interés, mientras que Fantasma se dio la vuelta y quedó boca arriba, jadeando y moviendo la cola alegremente. Hestie chilló de nuevo, su cola pinchando la nariz del lobo albino. Ghost estornudó, sobresaltando a Hestie, quien rápidamente se arrastró hasta mi hombro. Esa chachach. La tranquilicé mientras Ghost corría hacia Jon. ¿Estás bien? Hestie se calmó una vez más, aunque mantuvo una mirada cautelosa sobre los dos lobos huargos. ¿Estás segura de que no puedo ir a acariciarlo?, preguntó Arya nuevamente. Sonreí de nuevo y negué con la cabeza. La noticia de mis capacidades y ascendencia viajó como un reguero de pólvora por todo el norte en las semanas siguientes. Un señor tras otro respondieron al llamado de Rab a las armas, mostrando orgullosamente sus estandartes mientras eran recibidos por los Stark. El Sambers de Karstark, el Tritón de Manderly, el Puño de Glover, el Oso de Mormont, el Hache de Guerra de Serwyn, el Hombre desollado de Bolton, el Alce de Hornwood, las Cadenas de Amber, y muchos otros. Todos estaban allí para responder al llamado de Rab y también para ver al rumoreado señor dragón con su propio dragón, el famoso Harry de Escama Negra, que había derrotado a Jaime Lannister y a Barristan Selmy, posiblemente los mejores espadachines de Poniente, así como a la montaña que cabalgaba, un luchador legendario por derecho propio. Las reuniones fueron breves, ya que alimentar y criar a un dragón que crecía rápidamente ocupó la mayor parte de mi tiempo. Hestie, aunque a veces era amable y gentil, también podía ser bastante aterradora cuando se la provocaba. En ese momento, el daño que era capaz de infligir era mínimo en el mejor de los casos, pero, cuando fuera adulta, bueno, había visto de lo que era capaz un colacuerno húngaro, y recordé que los dragones de aquí podían ser al menos 5 veces más grandes que los colacuerno, aunque eso llevaría bastante tiempo. Sin embargo, fue más rápido de lo que esperaba, ya que Hestie ya había crecido en tamaño, aproximadamente un 30% más, si me mostraba modesto, un 40%, si me mostraba generoso. El apetito de Hestie se volvió cada vez más voraz a medida que pasaban los días. Como no quería que engordara, empecé a idear una serie de ejercicios para mantenerla activa.
La hacía gatear y dar vueltas por el patio. Después, intentaba que jugara a pelear con Fantasma o con Viento Gris, y a veces con Verano, a quien había aprendido a tolerar rápidamente. Obviamente perdió cada vez, aunque Ghost y Grey Wind fueron amables en la forma en que manejaron las cosas. Summer fue un poco menos amable, pero probablemente fue lo mejor, ya que endurecería a Hestie rápidamente. Sin embargo, no le permitía a Saggy Dog interactuar con la pequeña Hestie, ya que era demasiado brusco y salvaje para mi gusto. No fue una sorpresa, Deacon era demasiado joven y propenso a las rabietas infantiles, como todos los niños. Su lobo guargo se dio cuenta y se puso igual de irritable, así que no le dejé acercarse. Por los viejos dioses, nunca pensé que vería un dragón con mis propios ojos, gritó el gran John mientras observaba a la creciente Hestie arrastrarse junto a mí mientras me dirigía al gran salón, donde Rab estaba celebrando una reunión. El gran John, o John Amber, era el señor del último hogar, jefe de su casa. Era un hombre grande, de más de 6 pies de altura, muy musculoso, los necesitaba para llevar esa monstruosa espada sobre su hombro. Dios mío, y yo pensaba que hice era exagerado. Y ahora lo tienes. Le hice un gesto a Hestie para que subiera por mi hombro. Ella obedeció al instante, frotando su cabeza contra la mía con cariño. ¿Eres el señor John Amber? Él asintió. ¿Y tú eres el famoso Blackscale? No respondí inmediatamente. Sí. Escuché que derrotaste al Matarreyes y a Barristan Selmy en combate singular. Me dirigió una mirada penetrante. Sí, repetí, aunque no di más detalles sobre el tema. ¿También te diriges al gran comedor? Sí, respondió el gran John mientras cruzábamos el patio y pasábamos junto al septo. Lord Rab está reuniendo un consejo de guerra. El gran salón era tan grande como siempre, aunque la disposición de las mesas parecía haber cambiado ligeramente para dar cabida al consejo de guerra. 3 mesas largas estaban dispuestas en un triángulo roto, y cada señor ocupaba su asiento sin ningún orden de importancia. John estaba de pie a un lado. Rab lo había invitado personalmente, aunque no se sentó junto a él, probablemente por culpa de Catelyn. Supuse que ni siquiera salvar la vida de sus hijas era suficiente. Él permaneció a un lado, con su rostro estoico, sin revelar nada al mundo. Ah, ya estás aquí. Rab se dio cuenta de nuestra presencia y el resto se volvió para mirarnos. La mayoría se concentró en Greation por unos momentos, luego en mí y luego en Hestie. Se quedaron mirándonos fascinados un rato más, antes de que Rab se aclarara la garganta y nos hiciera un gesto para que tomáramos asiento. Ambos obedecimos, aunque me tomó un momento darme vuelta hacia John. Ven, John, dije, señalando el lugar vacío que había a mi lado. Puedes sentarte aquí. Pasaron unos momentos de silencio antes de que John asintiera firmemente y asumiera su asiento. La expresión de Lady Catelyn se escandalizó por unos instantes cuando John, con Ise colgado sobre su hombro orgullosamente para que todos lo vieran, tomó asiento junto al mío. El resto de los lores miraron con desaprobación, pero fueron interrumpidos por Rab, quien comenzó a hablar. Mi señor padre muerto, dijo sin rodeos. Lo mataron asesinos contratados por los Lannister. Hubo una ráfaga de movimiento y un sonido casi abrumador ante la noticia, cada señor gritaba en estado de shock, consternación e incredulidad, hasta que Viento Gris ladró fuerte, el sonido impactó a todos con la fuerza del ligero empujón de un hombre. El rey, Robert Baratheon, también ha sido asesinado, añadió Rab. Fue orquestado nada menos que por la ex reina, C.C. Baratheon de las casas Lannister y Baratheon, aunque esto último es discutible a la luz de la nueva información. La misma mujer que hizo que mi hermano menor, Brandon, fuera arrojado desde una torre para ocultar su infidelidad. Su infidelidad era un punto discutible, ya que Robert tendía a follar con cualquier cosa que tuviera pulso, pero a una persona se la juzgaba por sus propios pecados, no por los pecados de los demás. El hecho de que Robert no fuera leal la absolvía de su propio pecado, también era lo suficientemente desleal y malvada como para considerar matar a un niño para mantener su secreto, solo eso, secretos. Rab hizo una pausa por unos momentos, dejando que la noticia penetrara en su mente. ¿Por qué?, preguntó uno de los hombres. No parecía nada excepcional. Rab se volvió hacia él y le respondió. Porque C.C. Lannister no tenía nada que perder y todo que ganar, Lord Glover, dijo Rab lentamente, antes de dirigirse a todos. Durante sus viajes a Invernalia, mis señores, hemos recibido algunos cuervos de desembarco del rey, así como de otros lugares, y el contenido es, bueno.
Hizo una pausa por unos momentos, con los ojos desenfocados ligeramente mientras intentaba recordar el contenido. La misiva de desembarco del rey decía que el hijo de Cese, Jaffrey, había sido nombrado rey, dijo Rab con gravedad. Jaffrey, a quien su padre había despojado de su título de heredero por demostrar una tendencia a abusar de su poder como príncipe. En la cama del difunto rey se había encontrado una carta con su sello, que declaraba que Cese y Jaffrey debían ser perdonados y que Jaffrey debía ser reinstalado como heredero de los 7 reinos. Ahora se está proclamando a viva voz como verdad que mi difunto padre era un traidor al reino que había asesinado a su rey en un intento de usurpar el trono y moldear al hijo del rey, Daemon, a su imagen. Bueno, eso obtuvo una respuesta. Ned Stark, un traidor, gritó el gran Jon, que ahogó fácilmente la voz de los demás, golpeando la mesa e inclinándose hacia adelante agresivamente. El norte se convertirá en un gran desierto sangrante antes de que llegue ese día. Se escuchó un coro de sí resonando en el gran salón. Ha llegado otro conjunto de cartas, tanto de Alto Jardín como de Bastión de Tormentes, continuó Rab sin inmutarse. Al parecer, Lord Renly Baratheon ha reclamado la corona, afirmando que los hijos de Cese no son descendientes de los Baratheon. Afirma que son bastardos. Ya se ha aliado con los Tyrell del dominio y pretende coronarse rey. Una vez más, la sala estalló en un alboroto, aunque mucho más moderado que antes, pues los diversos señores se habían dado cuenta de que no se trataba simplemente de que Rab intentaba vengarse. Los reinos se estaban fracturando. ¿Seguro que no es Stannis? No. Él es el mayor, preguntó Catelyn, y algunos de los presentes asintieron en señal de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, dijo Rab. Según las leyes de sucesión y, si las afirmaciones de Renly son ciertas, Stannis Baratheon se convertirá en el rey de Poniente, pero hay más. Algunos se quejaron y ahora que, mientras Rab sacaba la misiva final, llegó esta mañana, dijo Rab, mirando el mensaje durante unos segundos, de Lord Stannis Baratheon de Rocadragón. Al igual que su hermano, Lord Renly, Lord Stannis afirma que los hijos de Cersei Lannister no son de su familia, sino que son producto del incesto entre Cersei y el Matarreyes, Ser Jaime Lannister, que, Rab se limitó a asentir en respuesta. Mis ojos se abrieron de par en par al recordar una antigua conversación que había tenido con Balteser sobre el tema. Había insinuado que Jaime estaba teniendo relaciones sexuales con Cersei y por eso parecía tan conflictivo. Incesto. Lord Stannis Baratheon también ha reclamado el trono de hierro, proclamándose rey también, añadió Rab, mirando a todos y cada uno de los lords y lades presentes. 3 reyes, entonces, dijo una voz suave, cuyo origen era un hombre de tamaño medio, de rostro sencillo, imberbe y corriente, y ojos claros. Su piel era igualmente pálida, casi lo confundí con un vampiro, con esa apariencia. Renly Baratheon con el poder del dominio y las tierras de la tormenta. Stannis Baratheon con su gran flota de barcos y los Besalous de Rocadragón. Y Jaffrey Baratheon con el respaldo de las tierras del oeste. Los 3 afirman ser el rey de los 7 reinos. Sí, Lord Bolton, dijo Rab. Es correcto. Entonces, es obvio lo que hay que hacer, intervine, empujando y pinchando a Hestie, que intentó luchar contra ello, pero fracasó, resignándose a que la pincharan con toda la dignidad que pudo. Los Lannister son el enemigo. Eso deja a Renly Baratheon, o Stannis Baratheon, como posibles aliados. ¿Pero a quién elegir? Según las leyes de sucesión, Stannis debería ser el rey. Pero, por otra parte, según las leyes de sucesión, los hijos del rey loco deberían haber sido los herederos al trono. Renly tiene el respaldo de 2 reinos, uno de los cuales vende granos y ganado a los otros reinos. Se produjeron algunos murmullos ante esto. Lord Ned era muy querido para mí, dije con sinceridad, ignorando las miradas extrañas que recibí por la forma en que me dirigía su anterior Lord Supremo. Era un gobernante sabio y bueno. Siempre escuchaba a la gente antes de emitir sus juicios, y sus juicios siempre eran justos y honorables. Y lo mataron. Lord Ned me encargó que llevara a sus hijos de regreso a casa sanos y salvos, y lo hice. Quería que el mundo supiera la verdad, que no fue él quien mató al rey, sino Cersei Lannister, con la ayuda del oro y los recursos de su propia familia. Eso no nos deja más cerca de saber con quién aliarnos, dijo un anciano de enorme barriga y dedos del tamaño de salchichas, aunque sus ojos eran calculadores y astutos. Ya me refería a eso, dije y aparté con cuidado a Hestie de mi hombro, colocándola en mi regazo, notando que todos miraban a la criatura, todavía fascinados por la existencia de Hestie. La familia de Lady Catelyn controla tanto las tierras de los ríos como el valle.
Eso hace que haya 3 reinos aliados, que también pueden aliarse con las tierras de la tormenta y el dominio contra las tierras del oeste. Catelyn negó con la cabeza. Mi hermana, Lady Lyse, no me ha enviado ni una sola carta desde el nido de águilas. Además, mi tío, Ser Brynden Tully, me ha confiado que Lyse se niega a abandonar el nido de águilas y ha cerrado las fronteras del valle a cualquier influencia externa. Creo que no desea participar en la guerra que se avecina, a pesar de la muerte de Lord Jon Arryn, otra muerte sospechosa vinculada a la ex reina Cersei. Ante esa declaración se alzaron nuevamente murmullos. Aislando su reino, reflexioné en voz alta. Eso aún deja las tierras de los ríos. En ese momento, Rap sonrió. Lord Hoster Tully ha aceptado unir fuerzas con nosotros. Probablemente, entiende que una guerra entre las tierras del oeste, las tierras de la tormenta, el dominio y el norte conducirá a la aniquilación de las tierras de los ríos. Desea evitarlo. Ante esa declaración estalló una ovación y se hicieron más planes para reunirse con los nobles de las tierras de los ríos y unir fuerzas. Pero eso nos deja en la misma situación que antes observé con tristeza. Tal como yo lo veo, hay 3 opciones. La primera es seguir las leyes de sucesión y unir nuestras fuerzas a las de Stannis Baratheon, que tiene pocos hombres para luchar. La segunda opción es descartar las leyes de sucesión y unirnos a Renly Baratheon, concentrando nuestras fuerzas en destruir las tierras del oeste y reclamar sus riquezas para nosotros mismos. ¿Y el tercero?, preguntó Rap con calma, sin dejarse influir por la perspectiva de riquezas, aunque algunos de los otros se animaron. Al menos estaba dispuesto a escuchar consejos. Podría decirse que es la opción más peligrosa, dije y miré a cada una de las personas que había en la sala. No le hagan alianzas a nadie, gobiernen sobre ustedes mismos como los reyes del invierno del pasado. Se produjo un silencio ensordecedor. La opción más peligrosa, sin duda, convino Lord Bolton con un pequeño gesto de la cabeza en mi dirección. Existe la posibilidad de que tanto Lord Renly como Lord Stannis declaren al norte como enemigo, lo que significaría que nuestros aliados en las tierras de los ríos serían atacados por todos lados, anulando así su potencial utilidad. Sentí que me invadía un poco la admiración. A pesar de su aspecto de vampiro, era un hombre con cerebro y sabía cómo usarlo. Todos se volvieron hacia Rab, que tenía los ojos cerrados en profunda contemplación. Abrió los ojos. Los Lannister se llevaron a mi padre, dijo Rab con una calma engañosa, aunque sus ojos reflejaban furia. No permitiré que ninguno de sus descendientes se siente en el trono de hierro. Quiero verlos muertos. La muerte de mi padre será vengada. Eso provocó una ovación. ¿Y los reyes Baratheon?, preguntó Roose Bolton suavemente. Esto es lo que pienso de estos 2 reyes, gritó el gran Jon antes de escupir a un lado, provocando la risa de los asistentes al consejo de guerra. Lord Bolton frunció el ceño, pero no dijo nada en respuesta. No me distanciaré de los hermanos Baratheon por ahora, decidió Rab después de unos momentos de deliberación. Reivindicaremos la neutralidad de su parte, al menos hasta que nos hayamos vengado de los Lannister y sus tierras del oeste. Finalmente podremos comprobar si es cierto que Tywin Lannister puede cagar oro. Eso provocó otra carcajada estruendosa del gran Jon. Eres un Stark, claro, dijo el hombretón con voz estridente. No te rindas en absoluto. La reunión continuó durante algunas horas más, repasando los diversos detalles relacionados con los preparativos de guerra. Quien haya dicho que la guerra consistía simplemente en reunir un ejército y dirigirlo a una lucha es un idiota. La logística era una pesadilla, por lo que el maestre Luwin, así como otros maestras que habían acompañado a los flores invitados, se habían unido a nosotros para ayudar a todos a calcular los gastos en términos de comida, equipo, monturas y suministros, qué caminos debían mantenerse, dónde reunir más levas y dónde encontrar más hombres. Fue entonces cuando Tien irrumpió en el gran comedor, arrastrando algo detrás de él. Tien, dijo Rab mientras algunos señores gritaban ¿qué significa esto? Miren a quien encontré vagando hacia Invernalia. Tien se movió hacia un lado para mostrarnos lo que arrastraba. Era un enano de aspecto familiar, aunque inconsciente. Si lo estuviera, se habría cagado en los pantalones ante la mirada asesina que Rab le había lanzado inmediatamente. El famoso Tyrion Lannister. Rab sonrió peligrosamente, levantándose y acercándose al enano en cuestión. ¿Cayó en nuestro regazo? ¡Qué conveniente! Hice una mueca, calmando la agitación de Hest y acariciando delicadamente su columna. Tyrion probablemente iba a tener un muy mal día cuando se despertara. Capítulo 24. Inicio de la campaña. Le sonreía a Hestie durante nuestro entrenamiento diario,
que consistía en que ella gateara dando vueltas alrededor de mi lugar de entrenamiento, además de saltar al final de cada vuelta, para fortalecer sus patas traseras. Mientras estaba en pleno salto, debía desplegar sus alas y planear de regreso a la tierra, antes de correr una vez más. En resumen, este entrenamiento aseguró que ella aumentara su fuerza en todas las áreas, excepto en su cola. Por ahora solo la hice mover rocas relativamente pesadas con ella. Hicimos una pequeña pausa para recuperar energías, momento en el que John se uniría a nosotros. Ghost nos acompañaría en el viaje. Así comenzó la segunda fase de nuestro entrenamiento, sparring, o juego de lucha en el caso de Hestie. Vi a Hestie intentar abalanzarse sobre Ghost, quien la empujaba a un lado o la golpeaba con sus grandes patas cuando ella se acercaba, al mismo tiempo que la obligaba a defenderse de sus propias embestidas y mordeduras. Habían pasado 2 semanas desde que Lord Tyrion Lannister había sido llevado a Invernalia. Se mostró extrañamente cooperativo después de que le dejé acariciar a mi dragón, y Hestie estaba creciendo a pasos agigantados. En ese momento, era casi tan grande como un perro de tamaño mediano y era capaz de disparar todo lo que pudiera. Supuse que estaría lista para intentar volar o escupir fuego en cualquier momento. Mientras Hestie hacía sus simulacros de batalla contra Ghost, yo entrenaba contra Jon. Él se había acostumbrado rápidamente a usar el arma de hielo y la manejaba con la misma facilidad con la que lo hacía con su arma preferida anterior. Pero manejar una gran espada era diferente a manejar una espada larga. El peso no era un problema, gracias a la mayor fuerza de Jon y a la ligereza del acero valirio del que estaba hecha Ise. Sin embargo, siempre era importante tener en cuenta el tamaño de las armas. Se sabía que la hoja de una espada larga medía entre 30 y 40 pulgadas, mientras que la hoja de una gran espada medía al menos 60 pulgadas, y eso era bastante conservador, además de ser más ancha que la hoja de una espada larga. Así que, si bien Jon todavía podía manejarla de manera aceptable, al principio, su falta de habilidad se hizo evidente cuando se trataba de esgrima a alta velocidad y no podía compensar el alcance adicional que la espada le proporcionaba. Pero, después de entrenar sin parar durante semanas, sentí que lo había dominado a la perfección. Después de nuestro combate, Jon y yo nos sentábamos juntos y teorizábamos sobre las limitaciones de nuestros respectivos poderes mágicos y la posibilidad de transferir algo de magia a Fantasma. Lo que terminó sucediendo fue que Jon se desplomó hacia adelante inconsciente y transfirió su conciencia. Su lobo Vargo se transformó en Fantasma. Le llevó un tiempo, pero con un poco de concentración y mucha calma, Jon logró regresar a su propio cuerpo. La experiencia lo dejó conmocionado y asombrado. No era un poder que yo le había dado, sino uno con el que había nacido. Me pregunté brevemente si era su linaje Stark o su vínculo con Ghost lo que le permitía entrar en la mente de su compañero. Si se centraba en los linajes, entonces también podría transformarse en Hestie. No es que quisiera que lo intentara pronto, en cambio, el enfoque se centró en intentar que Jon separara el fuego de su magia para poder intentar inyectarlo en Ghost. El proceso fue lento y bastante frustrante, pero imaginé que Jon eventualmente aprendería la habilidad. Había pensado en la idea de transferir algunos de mis poderes a otras personas, pero Erebes lo había descartado. Aparentemente, solo unos pocos eran capaces de resistir mi poder sin que dañara por completo su sistema. Solo aquellos con gran poder mágico podrían haber resistido mi propia filtración en sus sistemas. Esto significaba que, si Bran no era poderoso mágicamente, mi intento de curar su sistema nervioso habría resultado en que quedara aún más lisiado o directamente muerto. Fue un pensamiento que me hizo reflexionar. Hablando del muchacho, con el paso de la semana se había vuelto más simpático conmigo. Probablemente se dio cuenta de que no tenía sentido guardarme rencor, ya que había hecho todo lo posible por mantener a salvo a su familia. Cuando finalmente vino a mí con la preocupación de poder ver el futuro, había vinculado mi energía con la suya y me sentí asombrada por los cambios que se produjeron en él. La mayor parte de su poder se concentraba en sus ojos y oídos, mejorando sus sentidos a tal nivel que podía predecir los movimientos de cualquier persona un segundo antes de que los hiciera. Eso estaba incluso más allá de mi propio poder. Incluso lo puse a prueba pidiéndole que observara algunos combates en el patio de Invernalia. Le pedí que predijera todos los movimientos de uno de los combatientes, ya fueran ofensivos o defensivos. No se había perdido ni un solo movimiento. Decidió llamarlo su visión del futuro. Jon y yo lo ayudábamos a entrenar, a veces, cuando Ser Radric estaba demasiado ocupado para hacerlo él mismo. La mayor parte del tiempo,
John solo entrenaba con él mientras yo lo observaba, señalándole lo que estaba haciendo mal y lo que no funcionaba en sus tácticas y posturas. El hecho de que pudieras predecir los movimientos de tu enemigo no significaba que estuvieras en forma físicamente para contrarrestarlo. Esa parte requeriría mucho entrenamiento y práctica para grabar las posturas y los movimientos en su memoria muscular, para ser precisos. Pero, sí, no pude transferir mis poderes a todos. Entonces hice algo completamente diferente. Con la ayuda de Rab y los otros señores estacionados en Invernalia, comencé a encantar tantas armas y armaduras como pudieron traerme. Era una tarea tediosa y agotadora, pero probablemente le daría al norte la ventaja que necesitaba para sobrevivir a las protecciones que se avecinaban. Al principio parecían desconfiar de mi magia, y luego vieron una espada intacta hacerse añicos tras ser golpeada por una encantada. Sus miradas de júbilo puro lo decían todo, especialmente después de que les dije que sus armaduras también tendrían propiedades similares. Rab se había sincerado conmigo esa noche. Tus recientes cambios en nuestras armas y armaduras probablemente nos servirán infinitamente más que cualquier otra cosa. Rab me dio una palmada en el hombro. No lo olvides, Rab, le interrumpí con fuerza. La armadura no se doblará ni se romperá con nada que no sean armas mejoradas mágicamente, como el acero valirio, pero eso no significa que los hombres que las llevan sean invencibles. Muy cierto, convino Rab. Una lanza en la cara o en el cuello ignoraría por completo la armadura, pero no tomes a la ligera lo que nos has dado. Les da a nuestros hombres una clara ventaja, no solo en medidas ofensivas y defensivas, sino que también les da tranquilidad. No deben temer que un martillo de guerra les hunda la coraza y les aplaste el pecho, ese es solo un ejemplo. No lo estoy tomando a la ligera, sonreí. Solo me estoy asegurando de que te des cuenta de las limitaciones de mi magia. Si pudiera hacerme compartir la misma calidad que el acero, entonces tal vez no hubiera estado a punto de morir en Desembarco del Rey. Aún así, insistió Rab, probablemente hayas resuelto nuestro tercer problema más importante. El primero y el segundo son la gestión de nuestras reservas de alimentos durante la marcha y la financiación necesaria para seguir con la campaña. Sobre eso, sonreí y le dije que podía aumentar sus reservas de alimentos al menos 10 veces, así como hacer que duraran años sin posibilidad de pudrirse, lo que, combinado con el hecho de que todo su equipo era irrompible, reduciría enormemente el costo de la guerra. Eso sin olvidar el hecho de que estaba cargado de oro, aunque no era necesario en ese momento, considerando que la reducción de costos en alimentos y equipos dejaría a Rab con muchos más fondos. Rab se limitó a menear la cabeza con resignado asombro y me dejó hacer lo mío. Si logramos superar esta guerra, había prometido Rab con firmeza la noche anterior a la marcha, mientras todos festejábamos, sabiendo que los días venideros estarían llenos de marchas interminables, batallas y sangre. Os daré todo lo que queráis, un señorío, tierras, lo que sea que deseéis, un señorío. Eso probablemente me facilitaría mucho la vida a la hora de tratar con extraños o entidades extranjeras. Si bien podría cuidar de mí mismo sin problemas en la mayoría de las situaciones, probablemente me resultaría más fácil tener un señorío en mi haber. Le daba credibilidad a una persona. Ahora, ojalá el concepto no me hiciera sentir como Voldemort. John, que estaba borracho como una cuba a mi lado, asintió y sonrió, corrigiendo a Rab sin demasiada amabilidad. Cuando ganemos esta guerra, querrás decir. Sí, ese es el espíritu, muchacho, gritó el gran John, que había oído nuestra conversación, o al menos parte de ella, antes de beberse de un trago una jarra entera de cerveza y estamparla contra la mesa. Los Lannister sentirán nuestras frías y duras flechas, con perdón de vuestra señora, añadió la última parte ante la mirada de desaprobación de Catelyn. No me preocupan demasiado las recompensas, dije con tranquilidad, frunciendo el ceño mientras me frotaba la palma izquierda, distraída por los dolores fantasmas. Por ahora, me conformaría con clavarle mi espada en el estómago a Baelish. Un coro de personas estuvieron de acuerdo, aunque Lady Catelyn todavía parecía un poco molesta por su ex amiga. Al día siguiente, comenzamos nuestra marcha. Hubo despedidas entre lágrimas por todos lados. Arya intentó colarse en el ejército, pero su madre la detuvo y la envió de regreso a casa con instrucciones sobre cómo sería castigada. Como era de esperar, el viaje fue lento y aburrido, pero afortunadamente el ritmo fue mucho más rápido que el de la marcha que hicimos en camino a Desembarco del Rey. Calculé que, en un solo día, habíamos recorrido unos 30 kilómetros. Tras consultar el mapa y hacer los cálculos necesarios,
calculé que llegaríamos a Mount Calin en unas pocas semanas. Cada día que pasaba parecía que más hombres se sumaban a nuestra marcha, miles de reclutas de los numerosos pueblos del norte y cientos de hombres de armas encargados de entrenarlos, además de docenas de caballeros. La moral estaba alta, la perspectiva de suministros infinitos y equipo irrompible parecía ayudar mucho. La imagen de Rab, John y yo con nuestros respectivos compañeros nos causó una imagen poderosa. Rab Stark, el Señor Supremo del Norte, con viento gris a su lado, el joven lobo. John Nieve, un gran guerrero como el resto de los señores del norte habían visto a lo largo de las semanas, flanqueado por Fantasma, el lobo blanco lo llamaban. Y luego, estaba yo, el hombre que había encantado las armas y armaduras de los norteños. Era extraño cómo la gente aceptaba rápidamente la magia cuando ésta haría su guerra mucho más sencilla, mejor que el miedo que esperaba. Los únicos entre el ejército que parecían desconfiar de mi presencia eran los Mandeli, y ellos eran los que se aferraban a los nuevos dioses, los 7 que son uno. Sin embargo, no me dijeron nada al respecto en persona. A mis espaldas, sabía que se oían algunos murmullos incómodos, pero nada demasiado preocupante. Así que, si mantenía una relación de «aléjate de mí y yo me alejaré de ti», los que seguían a los 7 no harían ningún movimiento en mi contra. Después de todo, la neutralidad era mejor que la hostilidad abierta. Los hombres que se aferraban a los dioses antiguos lo aceptaban sorprendentemente, ya que las leyendas detrás de su religión giraban en torno a los hijos del bosque, los otros, los gigantes y similares. Todas ellas criaturas mágicas capaces de mucho poder. Me pusieron un apodo bonito como Rab y John, me pusieron varios. El Señor Mago, Escama de Dragón Negra, Señor del Dragón, y otros. En cuanto a los maestras que marchaban junto a nosotros, se acercaban a mí mientras entrenaba a Hestie y me hacían todo tipo de preguntas sobre dragones, magia y la antigua Valiria, de la que sabía muy poco. Eso dio lugar a conversaciones muy interesantes que animaron esta aburrida marcha. Uno de los muchos temas de conversación fue la estrella sangrante que había aparecido sobre nosotros el día antes de que naciera Hestie. ¿De qué se trataba? Los debates que se produjeron al respecto fueron bastante acalorados. Quería decirles que probablemente era un cometa que pasaba cerca de la Tierra, y que lo rojo que había detrás probablemente era hielo teñido de rojo que el Sol estaba evaporando a medida que se acercaba al sistema solar, pero imaginé que eso no caería bien. Los hombres susurraban que era una señal de que ganarían, de que los dioses, antiguos y nuevos, los favorecerían en la batalla. Puse los ojos en blanco ante su ingenuidad, pero no dije nada al respecto. Oye, si creían que tenían una ventaja divina, ¿quién era yo para detenerlos? Y así fue. Despierta, come, bebe, caga, limpia el campamento, alimenta a Gerión y Hestie, marcha de 6 a 8 horas, según las condiciones climáticas, descansa un rato, intenta que Hestie, que crece rápidamente, eructe llamas, fracasa miserablemente, luce molesto, come, bebe, caga, vete a dormir, enjuagar, repetir. Al menos Hestie ahora podía flotar en el mismo lugar durante unos segundos antes de cansarse. Finalmente, llegamos a Foso Calin, el espíritu y la moral del ejército no se desplomaron, estaban asombrados por mis hazañas de magia, agrandar los barriles de vino parecía ser lo que más les gustaba. Rab ordenó a los arqueros de Deepwood Mat y de Torrance Square, uno de los cuales reconocí como el muchacho, Thorwayne, de la posada en la que me alojé mientras estuve allí, que custodiaran la fortaleza. Unos cientos de arqueros pueden defender todo el cuello contra un ejército invasor, dijo Rab, mientras estudiaba sus mapas en una habitación que había requisado en una de las torres que aún se mantenían en pie. El propio Foso Calin había caído en desuso y en mal estado, ya que nunca había habido una verdadera necesidad de utilizarlo en ese pasado, con la excepción de la rebelión de Robert y ahora. Los pantanos y las ciénagas serían imposibles de cruzar con un ejército, y los lagareros bajo el mando de Lord Howland Reed se asegurarán de que cualquier afortunado superviviente de los pantanos encuentre un final rápido. También estuvieron presentes algunos de los otros señores del norte, además de Tien, John y yo. Nuestros exploradores han indicado que las fuerzas de las tierras del oeste han iniciado el asalto, dijo Roose Bolton en voz baja, señalando algunos puntos del mapa. Ya han saqueado las aldeas que rodean el vado del titular, han masacrado a sus habitantes y han raptado a las mujeres. Buscaron refugio en su bastión maderero, pero los hombres Lannister le prendieron fuego. En los rostros de los ocupantes se dibujó una expresión de horror inquietante, probablemente preferirían que los mataran con una espada que quemarlos vivos. Acepté.
Acontecimientos de naturaleza similar ocurrieron en el molino de piedra y en Scherer, añadió Bolton, mientras recorría el mapa con los dedos. La casa de los flautistas de Pink Maiden también se vio rápidamente superada y los hombres se vieron obligados a retirarse al noreste, a Aguas Dulces. ¿Su objetivo es Aguas Dulces?, preguntó Lord Karstark, estudiando también el mapa. Tal vez, concedió Rab, nuestro recuento de los hombres Lannister es de unos 30.000. Dudo que todos ellos fueran simplemente enviados a Aguas Dulces, señaló a Harrenhal y Dari. Sin duda, Lord Lannister ha dividido su ejército en dos, una parte para sitiar Aguas Dulces y la otra para tomar el castillo Harrenhal, ya que su nieto gobierna desde desembarco del rey y debe ser defendido, aunque también podría haber algunos estacionados en Dari. Harrenhal, convino el gran Jon sin dudarlo. Dari es demasiado pequeño y está abierto por todos lados. Tiene un lago al sur y sus defensas naturales son tan eficaces que un ejército envejecería y se volvería gris antes de siquiera haber logrado derribar las malditas murallas de Harrenhal. Es probable que el cagador de oro ya lo haya tomado. Me miró de soslayo. Harían falta dragones para derribarlo. Negué con la cabeza. Dudo que Hestie pueda encender leña, y mucho menos un castillo entero, ahora mismo. Pero puedo abrir fácilmente las puertas y sabotear las defensas. Entonces te dejo esa tarea a ti, Harry, dijo Rab asintiendo hacia mí. Sin embargo, debemos centrarnos en ayudar a Lord Tully y a cualquiera de sus Besallows que haya sobrevivido a la invasión inicial de los Lannister en Aguas Dulces, antes de considerar un ataque a Harrenhal. Los señores reunidos asintieron en señal de aprobación. Una vez que los arqueros que quedaron en Foso Cálin se hayan instalado, marcharemos hacia los gemelos y uniremos su poder al nuestro. Rab asintió para sí mismo. Catelyn hizo una mueca. No estoy tan segura, mi señor, dijo Catelyn, sacudiendo la cabeza. Lord Balder ha obtenido un nuevo título al final de la rebelión de Robert. El difunto Lord Frey, dijo uno de ellos, y se escuchó una breve risa. He aprendido a no esperar nada de Balder Frey. Probablemente mantendrá a sus hombres en reserva, antes de unirse finalmente al bando ganador para ganarse su favor, dijo Catelyn con convicción. O eso, o simplemente no hacer nada. De verdad. Rab parecía sorprendido por semejante gesto. Es el hombre que defiende la bandera de tu padre. Algunos hombres se toman sus juramentos más en serio que otros, mi señor, suspiró Catelyn. Y Lord Balder siempre fue más amistoso con Casterly Rock de lo que a mi padre le hubiera gustado. Uno de sus hijos está casado con la hermana de Tywin Lannister, aunque eso no significa mucho, ya que Lord Balder ha engendrado muchos hijos a lo largo de sus años, cada uno de ellos destinado a casarse con alguien de alto rango. ¿Aún así crees que tiene intención de traicionarnos y entregarnos a los Lannister, mi señora?, preguntó Lord Glover con gravedad. No lo sé, respondió ella al cabo de un momento. Lord Balder siempre ha tenido la cautela de un anciano y la ambición de un joven. De todos modos, Rab negó con la cabeza. No hay otra forma de cruzar el río, aparte de los gemelos, madre. ¿Por qué no lo tomas y ya?, interrumpió Jon con curiosidad. Es más fácil decirlo que hacerlo, interrumpió Lady Mormont, una mujer baja, robusta y de pelo gris, mientras levantaba su masa con púas durante unos segundos. Los gemelos consisten en dos castillos de piedra idénticos que se alzan a cada lado de Green Fork, con altos muros cortina, fosos profundos y una barbacana y un rastrillo en cada uno. Para tomarlos, tendrías que coordinar un asalto desde ambos lados, ya que los defensores de un castillo pueden correr rápidamente hacia el otro. Y, como solo estamos en un lado, una pausa, no hay posibilidad de atravesar las puertas, suspiró Jon, excepto, porque atravesar las puertas cuando puedo abrirlas simplemente con mi magia, interrumpí, ganando la atención de todos. Eso podría funcionar, asintió Rab, aunque todavía queda el hecho de que los hombres de Lord Frey lucharán contra nosotros durante todo el camino. Sería una masacre para ambos bandos, convino Lord Bolton con un brillo extraño en los ojos. Las batallas dentro de los muros de los castillos son rápidas, estrechas y brutales. Probablemente perderíamos tantos hombres como los de los gemelos, incluso con la armadura mejorada que nos han regalado. Los señores reunidos comenzaron a murmurar inquietos, considerando la idea o sus alternativas. No estoy dispuesto a hacer ese tipo de sacrificio, dijo Rab, sacudiendo la cabeza. Intentaré razonar con Lord Frey para ganarme su lealtad. Lo habría hecho desde el principio. Pero si me niegan la entrada o si el peaje que me pide es demasiado alto, consideraré tu idea, Harry. Negué con la cabeza.
Luchar dentro de los muros es, sin duda, un suicidio, dije con un gesto de la cabeza hacia Bolton, que amablemente me devolvió el gesto. Pero supongo que debería haberme explayado, no es necesario que luches dentro de los mellizos. Puedo expulsarlos fácilmente de los castillos y luego puedes acabar con ellos en campo abierto. Oh, Rab y el resto se inclinaron hacia adelante, haciéndome un gesto para que compartiera mi plan con ellos. Así que lo hice. Seguimos marchando por el camino real durante unas semanas más, antes de desviarnos y dirigirnos al suroeste hacia los gemelos. Unos días después, por fin pude ver los dos castillos a cada lado de Greenfork. Había considerado la idea de construir un puente únicamente con magia, pero me di cuenta de que probablemente me llevaría al menos una semana usando la magia más poderosa que tenía disponible. La parte más angosta de Greenfork seguía siendo ridículamente grande. No era un simple arroyo. Los gemelos eran exactamente como los había descrito Lady Maege, idénticos en todo, lo que les hacía honor a su nombre. Nos recibió un caballero, Sir Stefan Frey, el heredero del cruce, y 3 de sus hermanos. Para ser sincero, parecía una comadreja. Todos lo parecían. Vaya manera de encajar en el estereotipo, compañeros. Mi señor padre me ha enviado a saludarte y a preguntar quién lidera esta poderosa hueste, dijo Stefan, y me pregunté con dolor de cabeza por qué no me habían enviado a una dimensión en la que la gente no hablaba como si estuvieran en una obra de teatro medieval de acción real. Sí, lo haré. Rab dio un paso adelante en su caballo, con viento gris a su lado. Los otros caballos se asustaron, aunque un destello de diversión pasó por el rostro de Sir Stefan cuando vio a Rab. Fue lo suficientemente inteligente como para no hacer ningún comentario al respecto. Sería un honor para mi señor padre si compartieras carne y aguamiel con él en el castillo y le explicaras tu propósito aquí, dijo Stefan, y todos se quedaron en silencio por un segundo antes de estallar en protestas. Algunos intentaron cambiar el lugar, otros intentaron disuadir a Rab, antes de que Catelyn finalmente decidiera ir en lugar de Rab. Sir Stefan asintió y le dio un codazo a uno de sus hermanos para que avanzara. Estoy seguro de que mi señor padre estará encantado de hablar con Lady Catelyn. Para garantizar nuestras buenas intenciones, mi hermano, Sir Perwyn, permanecerá aquí hasta que ella regrese sana y salva a tu lado. Será nuestro invitado de honor, dijo Rab mientras nuestro nuevo rehén desmontaba y le entregaba las riendas de su caballo a uno de sus hermanos. Necesito que mi señora madre regrese antes del otoño, Sir Stefan. No es mi intención quedarme aquí mucho tiempo. Stefan asintió cortésmente y luego giró su caballo, mientras sus hermanos hacían lo mismo. Como usted diga, mi señor. Lady Catelyn nos siguió, dejándonos atrás. No te preocupes, dijo Tien. Volverá enseguida. Será mejor que lo haga, prometió Rab peligrosamente, con los ojos encendidos mientras miraba a los gemelos. Me miró de reojo, transmitiendo sin palabras lo que le gustaría que hiciera si su madre no regresaba. Asentí con la cabeza y hablamos durante otra hora, antes de dirigirme a la parte trasera del convoy, donde Hestie estaba ocupada jugando con Ghost. ¿Es realmente esta la tasa de crecimiento de los dragones en Westeros?, pensé mientras Hestie ataba su cola a la pierna de Ghost, arrastrándolo mientras comenzaba a arrastrarse. El lobo guargo en cuestión luchaba a cada paso, antes de tirar con fuerza, liberando su pie y saliendo corriendo. Hestie trinó y lo siguió. Ella ya es tan grande como un pequeño pony, y lo suficientemente fuerte como para obligar a Ghost a usar una gran parte de su fuerza. Párrafo no hay forma de saberlo, párrafo Balteser susurró en mi mente. Párrafo dado que el último dragón murió hace más de un siglo, y su tasa de crecimiento nunca fue documentada en los pocos libros que tenemos sobre ellos. Párrafo, hace un mes apenas tenía el tamaño de un gatito, dijo Jon mientras se acercaba a nosotros y hacía ademán de acariciarle la cabeza. Era el único que le había caído bien, debía ser por su herencia Targaryen o por el hecho de que había estado presente en la eclosión de Hestie. Ahora, está compitiendo fácilmente contra Fantasma. Se decía que Valerion el Terror Negro era tan grande que podía tragarse yuras enteros, dijo una voz familiar desde un costado. Silencio, dijo un guardia antes de golpear la jaula con el lado ancho de su espada. Déjalo en paz, dije, y el guardia me miró con miedo. Fruncí el ceño, pensaba que lo iba a maldecir o algo así. No ha hecho nada malo. Me acerqué a la jaula. El gran Blackskull en persona. Me siento honrado. Lord Tyrion Lannister hizo un gesto grandilocuente desde su pequeña jaula, aunque no había nada grandioso en ello. Parecía un desastre, aunque parecía conservar su buen humor a pesar de todo. Y el lobo blanco también,
Realmente un gran día para alguien tan humilde como yo. Puse los ojos en blanco ante el juego de palabras. Hola, Tyrion. Confío en que te estén dando suficiente para comer y beber. Quizás lo suficiente para comer, pero para beber. Ni una sola onza de vino. ¡Qué cobarde! Gruñó Tyrion al final. Hectómetros, dije, hurgando en mi bolsillo y sacando mi jarra de vino encogida, antes de llenarla con un movimiento de mi varita. Vi que sus ojos se iluminaban, tanto por el vino como por mi exhibición casual de magia. Ven, otro movimiento y su jaula estaba abierta. Unos cuantos más y había sillas y una mesa. Los guardias parecían estar discutiendo y mirándome con la boca abierta. Reprimí una mirada de disgusto y giré la cabeza hacia un lado. Jon, ¿quieres un poco?, pregunté mientras el hombre en cuestión se unía a la batalla entre Hestie y Ghost. Pasa, gritó mientras el dragón y el lobo guargo unían fuerzas para derribarlo. Hasta el fondo. Tyrion se sentó rápidamente y empezó a beber, perdiendo lo que parecían años de su rostro en el momento en que el vino entró en su cuerpo. Su abstinencia debió haber sido intensa. No he bebido vino desde, no recuerdo bien, ya no. Sí, dije sin comprometerme mientras bebía un poco también. A veces deseaba tener un poco de Pepsi, pero no había nada que hacer al respecto. Dudaba que los ingredientes necesarios existieran siquiera en Poniente. Entonces, ¿cómo estuvo el muro? Nunca pude preguntar, porque, ya sabes, te tomaron prisionera. Fue todo un espectáculo, dijo Tyrion en tono de conversación, pasando fácilmente de ser un prisionero a sentarse en mi mesa mágicamente conjurada y beber mi vino, por ridículo que fuera, majestuoso, incluso. Era difícil creer que esto fuera una maravilla hecha por el hombre. Algunos dirían lo mismo sobre el titán de Bravos, pero el muro es mucho más grande tanto en altura como en longitud, y se extiende a lo largo de 300 millas a lo largo del norte. La vista desde la cima era aún más impresionante. Luego oriné sobre él. Sonreí. Por supuesto que lo habría hecho. ¿Qué más hiciste mientras estuviste allí?, pregunté con curiosidad, sirviéndole otra copa de vino. No mucho, admitió Tyrion. Aunque el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, un hombre llamado Georg Mormont, me pidió que le pidiera más reclutas a mi querida familia, así como al rey Robert. Esto fue antes de que lo mataran, ¿sabes? ¿Por qué?, pregunté. Caminantes blancos o algo así, dijo Tyrion, aunque sus ojos se dirigieron a Hestie, que en ese momento estaba siendo atacada por Jon y Ghost. Pero, de nuevo, si los dragones existen, entonces es posible que también existan todas las demás criaturas míticas. Existen, le prometí para su sorpresa. Como ya sabes, poseo muchos dones. En efecto, bromeó, pero me hizo un gesto para que continuara. Una de ellas es la capacidad de conectar, por así decirlo, con este mundo, dije lentamente. Puedo sentir el flujo de sus energías. Hice una pausa para que asimilara ese comentario. Esa era la verdadera razón por la que estaba conversando con él, la razón por la que no permitía que lo maltrataran de ninguna manera. Necesitaba las tierras del oeste y él era la clave de todo. Además, era un tipo muy inteligente y muy agradable. Sentí su poder al norte del muro, dije con gravedad. Sin duda, fue la presencia más aterradora que jamás había sentido. Aterrador. Tyrion me miró 2 veces. Asentí. No uso esa palabra a la ligera. Me he topado con muchas cosas en mis viajes, pero el poder que se acumula allí es suficiente para preocuparme mucho. Son criaturas nacidas del hielo y la muerte, y no se detendrán ante nada para matar a todos y cada uno de nosotros. Lannister, Stark, Tyrell, Baratheon, Martell, no importa. Todos somos carne para su ejército. Pero esta guerra, replicó Tyrion, pero lo interrumpí. Esta guerra, dije con enojo en mi tono mientras el cuerpo de Eddard Stark pasaba por mi mente, es el resultado de las intenciones vengativas de tu hermana después de haber perdido su mano debido a sus propios crímenes. Probablemente, Lord Lannister se ha visto obligado a lanzar un ataque, sabiendo que las otras casas tomarían medidas. Es lo que cualquiera hubiera hecho para mantener su propio reino a salvo, pero no importa. Serán derrotados en poco tiempo. Lannister, Baratheon, Tyrell, todas estas familias codiciosas quedarán en el polvo. Lo dudo mucho, replicó Tyrion. Es cierto que tienes un dragón, que es un arma poderosa, sin duda, pero los hombres ya han matado dragones antes. ¿Quién ha dicho que necesito un dragón? Sonreí. Soy más que capaz de hacerlo yo mismo. Mi señor, dijo un mensajero. Lord Rable convoca a su tienda. Es urgente. Asentí con el ceño fruncido. No soy un lord, pero iré allí, gracias. Señor en todo, menos en el nombre, dijo Tyrion, tomando un largo trago de vino.
El Señor de los Magos, Señor de los Dragones, te llaman. En realidad no importa, le resté importancia con un gesto de la mano, sin importarme. Dios o no, sé quién soy y cuál es mi posición en la cadena alimentaria. No necesito la gratificación que me daría un título. Tyrion me observó atentamente durante unos instantes antes de levantarse de su asiento y regresar a su jaula. Gracias por la bebida, Harry. Detuve al guardia para que no volviera a cerrar la jaula. Vamos, Tyrion, sonreí. No te dejé libre para que pudieras volver a la jaula, mi señor, dijo el guardia, confundido por el giro de los acontecimientos. Él es nuestro enemigo. Yo, sí, lo es. Buen hombre, interrumpí al guardia y le tendí la mano al enano confundido. Pero no tiene por qué serlo. Preferiría tenerlo como aliado. Tyrion me dirigió una mirada larga y pensativa antes de tomarlo y estrecharlo con firmeza. Sonreí y me giré hacia donde estaba Jon. Oye, Jon, grité. Trae tu trasero de lobo blanco para acá. Tu hermano nos está llamando y no suena nada bien. Jon obedeció y los tres comenzamos a caminar hacia la carpa principal. Podía sentir que Tyrion estaba bastante nervioso por todas las miradas que le lanzaban, aunque lo disimulaba bastante bien. 5 dragones dicen que Lord Frey quiere que Rab se case con una de las hijas de Balder, dijo Jon. ¿Crees que soy estúpida? Me burlé. No voy a aceptar esa apuesta. Se te ha acabado el vino, oh, gran señor mago. Tyrion levantó la jarra casi vacía cuando casi llegamos a la tienda principal. ¿Podéis hacer magia para conseguir un poco más? ¿Por qué lo liberé de nuevo? Ah, cierto, cierto. Roca Casterly. Un capítulo interesante, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.